Capítulo 5. Transición al calendario preestablecido. Luaj. 1. Todo lo que dijimos con respecto al establecimiento de Rosh Hodesh por el avistamiento y a la declaración de un año embolismal por la época, la estación, la maduración y etc., o debido a una necesidad, solo lo puede llevar a cabo el Sanedrín en la tierra de Israel o un tribunal de jueces en la tierra de Israel que posee semijá y que el Sanedrín le haya concedido autorización. Pues así le fue dicho a Moshe y Aarón: este mes será para ustedes el primero de los meses. Y por la transmisión oral de maestro en maestro, desde Moshe Rabenu, se aprende que el versículo explica de la siguiente manera: este testimonio se confía a ustedes y a todos los que surjan después de ustedes y que cumplan sus mismas funciones, o sea, el Sanedrín, que continúa con la ley oral que se le entregó a Moshe. Pero cuando no hay Sanedrín en la tierra de Israel, no se establecen los meses ni los años embolismales, sino según los cálculos que hacemos actualmente. 2. Lo siguiente es una ley enseñada a Moshe en Sinai. Cuando hay un Sanedrín, se establece el nuevo mes de acuerdo al avistamiento de la luna por los testigos y sus testimonios. Cuando no hay Sanedrín, se establece de acuerdo a estos cálculos que realizamos hoy en día y no requerimos el avistamiento. A veces, el día establecido como Rosh Hodesh según este cálculo será el día en el que se avista, o un día antes o un día después. Y es extremadamente raro que se establezca como Rosh Hodesh el día después de que se aviste. Y si sucede, es en las tierras que se encuentran al oeste de la tierra de Israel. 3. ¿Desde cuándo Israel empezó a hacer este cálculo? Al final de la época de los sabios del Talmud, cuando la tierra de Israel estaba en la ruina y no quedó allí un tribunal establecido, pero en la época de los sabios de la Mishnah y también en la época de los sabios del Talmud, hasta los días de Abie y Rabá, todo el pueblo de Israel se basaba para definir la fecha de las festividades en lo establecido en la tierra de Israel. 4. Cuando el Sanedrín funcionaba y el calendario se establecía en base al avistamiento, los habitantes de la tierra de Israel y de los lugares donde los emisarios de Tishre llegaban, observaban las festividades solo un día, y los demás lugares distantes donde no llegaban los emisarios de Tishre observaban 2 días ante la duda, puesto que no sabían el día en que los habitantes de la tierra de Israel establecieron el nuevo mes. 5. En la actualidad, que ya no hay Sanedrín y el tribunal de la tierra de Israel establece que el nuevo mes, de acuerdo a estos cálculos, correspondería que en todo el mundo se observaran las festividades por solo un día, tal como está escrito en la Torá, pues todo el motivo por el cual se celebraban 2 días es por la duda, y la misma desapareció con los calendarios establecidos. Incluso en los lugares distantes que están afuera de la tierra de Israel, al igual que todos los habitantes de la tierra de Israel, ya que todo se basa en el mismo calendario para establecer el nuevo mes. Pero los sabios establecieron que se conservara la costumbre de los antepasados y las festividades se celebraran 2 días. La razón de esto es por miedo a que los no judíos eviten que se les transmita a los judíos de la diáspora la tradición del calendario para sus descendientes, en cuyo caso deberán confiar de nuevo en la información transmitida desde la tierra de Israel. 6.
Por lo tanto, todos los lugares a donde los emisarios de Tishré no llegaban cuando se mandaban emisarios deberán observar 2 días, incluso en la actualidad, tal como lo hacían cuando los habitantes de la tierra de Israel fijaban el nuevo mes por el avistamiento. Y los habitantes de la tierra de Israel en la actualidad continúan su costumbre y observan un día cada festividad, porque nunca observaron 2 días. Resulta que nuestra celebración del segundo día de festividad en la diáspora en la actualidad es una ley de índole rabínica. 7. La festividad de Rosh Hashanah, cuando se establecía por el avistamiento de la luna, la mayoría de los habitantes de la tierra de Israel observaban 2 días ante la duda, pues no sabían el día en el que se estableció en el tribunal rabínico el nuevo mes, debido a que los emisarios no salen en un día festivo. 8. Y más aún, incluso en Jerusalén, la ubicación del Tribunal Supremo, muchas veces se observa la festividad de Rosh Hashanah 2 días, porque si los testigos del avistamiento de la luna no se presentaban durante todo el día 30 de Elul, tanto ese día, en el cual esperaban a los testigos, y el siguiente lo consideraban día sagrado festivo. Y puesto que observaban Rosh Hashanah 2 días, incluso cuando se establecía por el avistamiento, instituyeron que incluso los habitantes de la tierra de Israel, incluyendo los de Jerusalén, siempre deben observarlo durante 2 días, aún en la actualidad, cuando se establece por calendario. Y el segundo día de Rosh Hashanah en la actualidad es una ley rabínica. 9. La celebración de un solo día de festividad no depende solo de la cercanía al tribunal. ¿Qué significa ello? Si un lugar se encuentra a 5 días o menos de viaje a Jerusalén, y sin duda era posible que los emisarios llegaran a ellos, no decimos que los habitantes celebren un solo día, pues no podemos asegurarnos que los emisarios de hecho viajaban antiguamente a ese lugar, porque quizás no lo hacían por las siguientes razones. 1. Porque no habían judíos allí y observaban 1 o 2 días, depende de la costumbre de los antepasados de aquel lugar, y solo luego de establecerse el calendario se asentaron allí judíos. Entonces estaban obligados a observar 2 días. 2. O porque había un bloqueo en el camino, como existía entre Yehudá y Galil durante la época de los sabios de la Mishnah. 3. O porque los gentiles impedían a los emisarios pasar entre ellos. 10. Si el asunto dependía solo de la cercanía de los habitantes a ese lugar, de la ubicación del tribunal, todos los habitantes de Egipto celebrarían las festividades un solo día, ya que es posible que los emisarios de Tishré lleguen a ellos, pues la distancia entre Jerusalén y Egipto, a través de Ashkelon, es un viaje de 8 días o menos, y lo mismo sucede con la mayor parte de Siria. Y no depende solo del lugar si es cercano a la ubicación del tribunal rabínico. 11. Resulta que el principio que rige este asunto es el siguiente. 1. Todos los lugares cuya distancia hacia Jerusalén exceda a un viaje de 10 días completos, sus habitantes deben celebrar 2 días de festividad, tal como era su costumbre antiguamente, pues los emisarios enviados, todos los Tishré, no llegaban sino a lugares cuya distancia hacia Jerusalén era un viaje de 10 días o menos. 2. Aquellos lugares cuya distancia hacia Jerusalén es un viaje de 10 días o menos,
que es posible que los emisarios lleguen, se debe considerar lo siguiente. Si ese lugar pertenece a la tierra de Israel y era habitado por israelitas durante la segunda conquista, cuando regresaron los israelitas del exilio de Babel y Persia antes de la conquista del segundo templo, cuando se establecía el nuevo mes por el avistamiento como Uya, Shimfam, Luz, Yavén, Nob, Tiberia y etc. Entonces sus habitantes deben celebrar un solo día de festividad. Si aquel lugar es parte de Siria como Tiro, Damasco, Ashkelón y etc. o fuera de la tierra de Israel como Egipto, Amón, Moab y similares, sus habitantes deben seguir las costumbres de sus antepasados, ya sea si ellos celebraban un día o 2 días de festividad. 12. Un lugar que está a 10 días de viaje de Jerusalén, o bien un lugar que está a menos de 10 días, pero pertenece a Siria o cualquier otro país fuera de la tierra de Israel y no tenía costumbres de sus antepasados. Asimismo, una ciudad nueva del desierto de la tierra de Israel o de un lugar poblado por primera vez por judíos en la época actual, en todos estos casos sus habitantes deben celebrar 2 días de festividad, tal como la costumbre de la mayor parte del mundo. La celebración de la segunda jornada de festividad es siempre una ley rabínica, incluyendo el segundo día de Rosh Hashanah, que todos observan en la actualidad. 13. Esto que nosotros calculamos actualmente cada uno en su ciudad y decimos que tal día es Rosh Hodesh y que tal día es una festividad, no significa que lo establecemos con nuestros cálculos y que nos basamos en ello, porque no se establecen años en bolismales o meses fuera de la tierra de Israel, solo nos basamos en los cálculos de los habitantes de la tierra de Israel y lo que ellos establezcan. La razón por la que hacemos cálculos es solo para revelar el asunto. Dado que sabemos que ellos se basan en este cálculo, nosotros calculamos para saber qué día es el día que los habitantes de la tierra de Israel fijaron. Y lo que determina los habitantes de la tierra de Israel es lo que establece que el día de Rosh Hodesh o festividad y no nuestros cálculos. Bueno, hasta acá va el capítulo. Este fue un capítulo que nos explicó por qué se celebran 2 días en la Golá, mientras en muchos lugares de Israel solo se celebra un día las festividades. Y fue un capítulo que estuvo para mí, en mi opinión, muy interesante. Y el estudio sin acción no es el camino de la Sayeret. Sabiduría que transforma. Gracias.